Hola, hola bikers del mundo, espero que estén bien. Les doy nuevamente la bienvenida a su canal. En esta ocasión vamos a reemplazar los rayos rotos de una rueda trasera. Así es que, cascos ajustados, pies en los pedales y comencemos. Vamos a iniciar desmontando la rueda a la cual le hagan falta los rayos para confirmar cuántos son y así poder reemplazarlos. Bien, en este caso, como los rayos faltantes son de la rueda trasera, vamos a empezar desmontando el cassette. Como ya saben, en un video anterior les mostré cómo desmontar el cassette para darle mantenimiento. Por esa razón obviaré un poco y adelantaré esta parte de aflojarlo y desmontarlo, porque ahora trata de el reemplazo de los rayos rotos. Ahora podemos revisar si son los dos lados que tienen los rayos rotos. Y podemos confirmar que solo es del lado donde está el disco de freno. A la vista podemos notar que nos faltan 3 rayos. Yo en la ruta, como se sentía un crujido y un sonar de los rayos, decidí cuando llegué a casa cortarlos y sacarlos para que no estropearan la rueda ni el disco. Como podemos ver, en esta ocasión el rayo se rompió desde la rosca. Al parecer estaban muy apretados y al caer en rocas y hoyos pues le hizo una presión que lo que hizo fue que lo rompió donde va la rosca. Entonces vamos a proceder a sacar el aire para luego sacar la goma y así reemplazar los rayos rotos. Podemos notar que la goma está totalmente sellada, pegada al aro, ya que este aro estaba tubelizado y esa es la función del líquido sellante, sellar la goma al aro. Vamos a usar los desmontables de plástico para desprender la goma del aro sin dañarla. Es un proceso un poco difícil, pero no imposible. Vamos a ir haciéndolo con mucho cuidado hasta que se haya desprendido o despegado totalmente una cara de la goma o un lado. Luego que hayamos hecho esto, nos vamos a hacer el mismo procedimiento del otro lado. Es un proceso que nos toma un poco de tiempo, pero es necesario. Ya que hayamos desprendido la otra cara, entonces procedemos a sacar la goma por completo. Como pueden ver, en este caso el líquido sellante ya no le quedaba. Y si es de igual modo que sus aros también están tubelizados, pues pueden aprovechar y reemplazar el líquido.
Ahora vamos a quitar la cinta aislante para poder verificar y reemplazar los rayos. Este es también un proceso que se toma su tiempo. Es un poco incómodo, pero no difícil de hacer. Así es que háganlo con mucha tranquilidad hasta finalizarlo. Si han llegado hasta aquí en este momento del video, quiero pedirles que por favor se suscriban, que me den un like y comenten en este video. Pueden utilizar el método que más cómodo les sea para quitar esta cinta, pero recuerden que deben hacerlo con mucha precaución para no dañar el aro. Así puedan nuevamente tubelizarlo otra vez. Una vez esté toda la cinta desprendida, vamos a sacar las cabecitas de los rayos para reemplazarlo. Y así podemos confirmar que son 3 los que están rotos. Ahora vamos a quitar el disco de frenos para que sea más fácil pasar los rayos desde un lado hacia otro. Con mucha precaución para no correr los tornillos que sujetan el disco de frenos. Con mucho cuidado vamos a aflojar uno a uno. Una vez estén todos flojos, ahora sí podemos sacarlos por completo y guardarlos en un lugar donde no se pierdan. Una vez retirado el disco, ahora sí podemos poner los rayos nuevos. Introducimos el primero desde el lado contrario. Y lo posicionamos en el hueco que corresponde. Ahora con otros rayos nuevos, cogemos la cabecita y la ponemos contrario en la rosca. Esto nos ayudará a introducirlo por el hueco del aro y enroscarlo en el rayo nuevo. Luego nos vamos a hacer ayuda de un desatornillador plano para enroscarlo hasta el fondo. El último apriete lo vamos a hacer con la llave de rayos. No debemos apretarlo por completo hasta tener todo el juego de rayos montado. Una vez estén todos montados, sí podemos ir apretando, pero ir apretando secuencialmente para que no hable de más. Una vez hayamos montado todos los rayos, vamos a quitar la válvula para así tubelizarla nuevamente. Este proceso de tubelizar el aro lo estaré mostrando en otro video más detalladamente. Así, si todavía no tienen sus aros tubelizados, puedan tenerlo.
Una vez hayamos terminado este proceso, vamos a introducir un rayo para hacer el hueco donde va la válvula. Con mucho cuidado de no dañarla, introducimos la válvula y ponemos la rosca que la sujeta. Deben recordar apretarla bien al máximo. Ahora solo nos queda montar la goma en el aro. Verificando bien cuál es la parte que va hacia adelante. Introducimos un lado de primero y luego introducimos la otra parte por completo. Al igual que al desmontarla, lo hacemos con mucha precaución, así no dañamos el aro ni la goma. Ahora vamos a montar el disco de los frenos. Nos aseguramos de limpiar bien donde va cada tornillo, de que los montemos de la manera correcta y ponemos todos los tornillos en su lugar. Con mucho cuidado apretamos cada uno. Lo hacemos con total firmeza y evitando correr las roscas. Ahora vamos del otro lado para montar el cassette. Como ya les había mencionado, espero que tengan conocimiento de cómo montar el cassette. De lo contrario, pueden visitar mi video donde les explico cómo hacer mantenimiento al cassette y así sepan en qué posición ponerlo. Una vez montada la última pieza, solo queda apretarlo. Ahora vamos a poner el eje. Ahora vamos a montar el aro en nuestra bicicleta. Luego que esté montado, ya estamos en la etapa final.
Ahora solo nos queda echarle aire a la goma y con esto finalizamos. Hasta aquí este video de cómo reemplazar los rayos rotos. Espero que hayan aprendido y que si tienen alguna duda por favor lo dejen saber en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.